Y hablando de rock, ahora vamos a tomar contacto con un hombre que sabe bastante de rock. Sí, le gusta la música y siempre lo recibimos con un buen tema. No, pero aparte no hay un fondo común de inversiones que se llama rock. Ah, también. Bueno, él lo debe saber Sí, seguramente. por economía, pero a él le gusta la música, él siempre es un muchacho muy alegre, que hay pocos economistas alegres y que tengan sentido del humor. Así que Sí, lo saludamos. Eso no quiere decir que hay otros que son humoristas, no economistas. Bueno, hay otros que pretenden hacer chistes con dineros ajenos. ¿Cómo le va, Raúl? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué tal, Raúl? Muy bien, Buen contento día. porque es viernes. Sí. Me pareció muy bueno la música de Doors, Ujú. ¿cierto? Realmente una verdadera revolución. Sí. Sí. En términos de música y de poesía. ¿Sí? Jim Morrison era realmente un poeta. Claro. Y Una avanzada de los beats, de la generación Beatness. claro, de hecho, en algún sentido fueron contemporáneos y había como una comparación de alguna manera en la época, sobre todo por el famoso tema del consumo de las drogas. Ujú. Sí, ustedes recordarán la película que creo que la dirigió Oliver Stone, si no me equivoco, la película de Doors, Ujú. que justamente uno de los planteos que le hace uno de los miembros del grupo a Jim Morrison es decir, nosotros no somos los Beatles. Claro. Bueno, pero más allá de eso, maravillosa la música de Doors, revolucionaria, uno la escucha y no pierde actualidad. Eso es importante, sí. Me parece que fuese creada hace un ratito, ¿no? Exactamente. Y se El nota famoso que tema varios se inspiran o toman como Referencia. como referencia la música de Doors para hacer una continuidad, ¿no? claro. Baby Light My Fire. A mí ¿cierto? lo que me gusta es que nuestros columnistas Sepan de música. sí, les guste la música también y se incorporen a temas variados en su formación cultural, lo que los hace más humanos y más sensibles que a personas que son súper especializadas, ¿no? Bueno, creo que uno laboralmente tiende a especializarse, pero Claro. la vida debe nutrirse del arte porque es una manera digamos, de alimentar el espíritu. Espiritualmente, claro. Y usted, Raúl, que convive con algunos colegas economistas, licenciados en economía, que han sido funcionarios, gente de toma de decisiones en la economía provincial y nacional, ¿ve que esto se refleja en algunas personas de sus colegas? En muchos. Ujú. Se sorprendería. ¿sí? Bien. Hay Bueno, muchos interesante que se eso, dedican- ¿no? Claro, por ejemplo, Guillermo Migliosi, que fue el ministro que me antecedió cuando yo era ministro, es músico. Ujú. ¿sí? Ujú. Después, bueno, el ministro de gobierno actual Sí, es Sí. guitarrista. es guitarrista, está Toca estudiando flamenco. Sí. claro, y está estudiando bandoneón, Ujú. ¿sí? Y se relaciona con un grupo de tango. Sí. Es decir, hay muchos economistas que tienen esa raíz artística. Ujú. Y ustedes recordarán que en el equipo de Cavallo había uno de los miembros que era humorista. que Claro, un hacía imitador, teatro. un imitador impresionante. ¿Ah, sí? Exactamente. Y es más, en algún momento se armó un lío Sí. porque digamos, imitó a Cavallo Cavallo. y bueno, Ujú. fue una cosa bastante complicada. Entonces, Claro, porque además conocía los términos, o sea, era... ¿Y sabe quién es economista también? Ese humorista que le dicen Yayo, que no me acuerdo cómo es el nombre, ese que hace humor bastante violento, es economista y ha sido funcionario del gobierno de Córdoba también. Ah, mira vos. Sí. El de 5 de Ficar. Ujú. Bueno, hay algunos humoristas, ¿cierto? Y hay otros que hacen de embajadores. funcionario y pretenden hacernos gracia y no nos hacen ninguna gracia. Exactamente. O yo no me vamos a río, hablar qué sé de yo. esa mala experiencia. Bueno. Y, a ver, en mi caso personal, yo estudié guitarra Sí. e hice teatro durante mucho tiempo. Entonces... Ujú. me ¿Le gusta encanta. ver Y de teatro? hecho- ¿Le gusta asistir al teatro? Sí, me encanta, me encanta. Ujú. Y a mi esposa la conocí en un grupo de teatro.
No diga, el arte le colaboró ahí un poquito. Con el amor. Muchísimo, Ajá. muchísimo. Sí, sí, la verdad Qué que bueno. me conquistó su sonrisa, sobre todo. Mire usted. Bueno. Y es bueno compartir también los gustos, hasta para una relación económica es buena compartir los gustos, entonces, porque siempre hay 2 por 1, ¿vio? Exactamente. Bueno, vamos al tema que nos ¿Usted ocupa cree que hoy. no hemos hablado de economía? Hemos hablado bastante de economía con esto, ¿eh? Descubrir Bueno, que interesante. también son seres humanos los economistas. Claro. Es interesante porque el término economía fue acuñado por los griegos, Ujú. ¿sí? Y significa administración del hogar, ¿sí? El oikonomos, Ujú. ¿sí? Oiko es hogar y nomos. A la Petrona C. de Gandulfo se le decía ecónoma. Exactamente, Ajá. justamente por eso. Claro. Y el primer digamos, especificación es el libro que escribió Genofonte, que se llama El Económico, ¿sí? Genofonte fue también discípulo de Sócrates, al igual que Platón, y ellos escribieron sobre el tema, y sobre todo Aristóteles hace una distinción clara entre justamente Aristóteles hablaba del justo medio, Ujú. ¿cierto? De que la economía debía cumplir de satisfacer las necesidades, pero hasta un cierto límite. Más allá era lo ilimitado, que era la crematística, que era lo antinatural. Entonces, esto de buscar desesperadamente y a cualquier costo la riqueza, es algo que era condenado por los griegos, en este caso, principalmente por Aristóteles. Sí, porque no era, la riqueza no era Una virtud. Una virtud. Una virtud. Claro, exactamente. La riqueza no era una virtud. Lo que se buscaba era la eudamonía, que era la felicidad, Claro. pero tenía que ver con una vida virtuosa, ¿cierto? Claro. Sí, sí. Era el buen vivir. El buen vivir surgía de la virtud. Y la virtud era lo que daba felicidad. Ese era el pensamiento de Aristóteles. Bien. Muy bien, bueno, nos hemos ido lejos. Sí, no, pero Hay no que tan volver. cerca, está bueno. El paripatético conocer esto. Raúl Mercado. Conocer Exactamente. de las palabras de un economista algunos términos que nos resultan ajenos y algunos que no hemos escuchado nunca. Y esto, y descubrir también lo que hablábamos antes, la relación con la cultura y con el arte y la sensibilidad de algunas personas, ¿no? Es muy importante Sí. importante que alimentemos esas cosas. Bueno, vamos a hablar de buenas noticias porque la evolución de las exportaciones en este primer cuatrimestre, por lo menos por los datos que tenemos del informe del intercambio comercial argentino que publica el INDEC, hasta el mes de abril, da un acumulado de las exportaciones que ha crecido casi un 30%, un 28,5% han aumentado las exportaciones en este primer cuatrimestre respecto del año anterior. Y hasta el momento tenemos un saldo comercial que es equivalente a, y tenemos un acumulado en el primer cuatrimestre, un saldo positivo de 2.830 millones de dólares, lo cual es muy bueno porque eso ayuda a alimentar las reservas del Banco Central. Por supuesto, si lo comparamos con el año 2021, en el mismo periodo, en el mismo cuatrimestre, el saldo comercial era de 4.000, es decir, 1.200 más. Pero ¿cuál es la razón? La razón es la recuperación de la economía que ha hecho que las importaciones hayan crecido a un ritmo importante, que equivale a un 41,6%. Es decir, en síntesis, las exportaciones crecieron este primer cuatrimestre respecto al mismo cuatrimestre del año anterior, casi un 30%, un 28,5%, y las importaciones un poquito más del 40%, el 41,6%. Por eso tenemos un superávit menor, pero es una señal de salud de la economía. Es decir, estamos exportando más,
pero estamos importando más porque la economía se está recuperando. Y sobre todo si nosotros miramos la composición de cuáles han sido los elementos que han crecido, uno de los elementos de gran importancia tiene que ver con la importación de maquinarias, ¿sí? Si nosotros nos vamos a los datos de las importaciones, los bienes de capital han crecido un 42,5% en la importación. Y además, las piezas y accesorios para los bienes de capital han aumentado un 35%. Hay un dato relacionado, no directamente con lo que está diciendo Raúl, pero sí relacionado, que dice que es del Centro de Estudios de la Producción, que la tasa de creación de empleo privado es la mayor en una década. En 7 meses se incorporaron 120.000 trabajadores a la industria, principalmente. Una noticia que no la va a ver en los otros medios, en los grandes medios, porque quieren minimizar esta ecuación, ¿no? Pero es un dato muy importante. 120.000 puestos de trabajo industriales, la cifra más alta en 10 años. Sí, es interesante. Mi suegro decía que los números dan la verdad, digamos, ¿sí? En este caso, lo que realmente ha sorprendido a uno de los organismos internacionales es que la economía se está recuperando a un ritmo bastante importante. Por eso, en el mes de abril se modificaron las proyecciones que había hecho el Fondo Monetario de crecimiento para este año, que estaban alrededor del 3%, y las subieron al 4%. Y hoy estamos en valores, ¿cierto?, de crecimiento del mismo periodo respecto al mismo periodo del año anterior, que está aproximadamente en el 5%. Y lo más interesante de esto, sí, que era el dato que comentábamos recién de la importación de bienes de capital, es que es un elemento importante de la inversión, ¿sí? Y la inversión es lo que permite aumentar lo que los economistas llamamos el producto potencial. ¿Cuáles son los productos que han tenido mejor desempeño en cuanto a las exportaciones? Primero, combustibles y energía, que aumentaron un 192%, si bien la participación es más pequeña, es casi del 8% en el total de las exportaciones, pero han tenido un crecimiento importante. Tengamos en cuenta que estas son exportaciones en dólares, no estamos hablando de cantidades, con lo cual sin duda que influye el tema de la valoración que han tenido, en este caso, los commodities. Otro que ha tenido un desempeño muy importante son las manufacturas de origen industrial, es decir, un país industrializado se distingue por la evolución de su industria y también por su capacidad de poder vender sus productos en el exterior, lo cual da cuenta de la competitividad que puedan tener estos productos. En el caso de las manufacturas de origen industrial, que pesan casi un 25% en el total de las exportaciones, crecieron en el último periodo un 64,3%. Los productos primarios, ¿cierto? Que en eso los buenos datos del precio de los commodities han sido, digamos, una buena noticia, que pesan un 28%, han crecido un 27,6%, y las manufacturas de origen agropecuario, que eso es importante, es decir, que pesan casi un 40% en las exportaciones, un 39,6%, han aumentado un 15,8%, es decir, casi un 16%. Eso nos da un panorama de la evolución de las exportaciones, que está por encima de las importaciones. Estamos en 8.300 millones de exportaciones en este mes, en el último mes, y 6.883 de importaciones. ¿Cuáles son los sectores de importaciones, cierto? Como para dar un dato importante.
Destacábamos los bienes de capital que han crecido, que pesan un 15% en las importaciones, aumentaron un poquito más del 40%, un 42,5%. Los bienes intermedios, un 41%, que pesan un 40%. Esto tiene que ver, los bienes intermedios, con la producción, ¿sí? Por lo tanto, la evolución de las importaciones de los bienes intermedios tiene que ver con la recuperación de la economía. Combustibles y lubricantes, que pesan un 12,6%, han aumentado un 203% las importaciones. Piezas y accesorios para los bienes de capital, que pesan casi un 20%, un 18,6%, ha aumentado un 35%. Esto también tiene que ver con la inversión, lo que decíamos. Son piezas y accesorios para bienes de capital. Raúl, yo quisiera sí, ahí hacerte un paréntesis en materia de combustibles, digamos, porque viendo acá rápidamente, bueno, obviamente es que lo que vos mencionas es que las importaciones crecieron en combustibles, pero también hay un incremento en las exportaciones. ¿Cómo es esta separación entre, o sea, que los combustibles exportados, los importados, qué distinción se hace en eso? Porque bueno, en las dos ramas crecieron. Exactamente. Nosotros hoy tenemos una dependencia muy importante todavía del gas, ¿cierto? De hecho, ya están llegando los barcos, cargamentos del gas De Bolivia. De Bolivia, que viene a través de, digamos, de un caño. De un caño, podríamos decir. Un gasoducto, sí. De un gasoducto, y lo que estamos importando con gas licuado, ¿cierto? Es decir, el gas que se transforma en gas licuado y luego se reinyecta para poder atender. Es decir, eso es muy importante porque es lo que permite, sobre todo en las industrias que son dependientes del gas y los hogares que en el invierno utilizamos mucho gas, es importante. Entonces, la importación de combustibles y lubricantes en parte tiene que ver con esta situación. Si nosotros hacemos el balance comercial de combustibles y lubricantes, nos da negativo, es decir, estamos exportando 641 e importando 867. Por eso, todo lo que tiene que ver con la recomposición de las tarifas, de focalizarlas, ¿cierto?, en los sectores más vulnerables, los subsidios, y los ricos y las industrias que tengan menos subsidios, ¿sí?, o aún se llegan a eliminar, tiene que ver con esta situación particular de la guerra, de los precios y toda esta situación que obliga a una situación donde vemos que en el primer cuatrimestre estamos importando más de lo que exportamos en tema de combustibles y energía. Y lo que decíamos de los bienes de consumo, que eso es importante, es decir, la recuperación del consumo también es un dato que tiene que ver con la evolución de la economía. Es decir, no solamente la producción, sino que el consumo está relacionado con el bienestar en general de la población. En el caso de las importaciones representa solo un 10% del total de las importaciones y ha crecido casi un 27%. Es decir, ahí lo que vemos. Vehículos y automotores de pasajeros, la importación ha aumentado un 15,8% y hay un resto de las exportaciones de importaciones que pesan menos de un 1%, pero que han crecido un 29,5%. Este es el panorama entonces general del comercio. En síntesis, estamos teniendo una mejor evolución de las exportaciones que el año pasado, lo cual nos permite acumular dólares legítimos. El saldo comercial es menor en el mismo periodo porque las importaciones están creciendo. Pero en bienes de capital. Claro, principalmente por recuperación de la economía y por aumento de la inversión, lo cual es un dato muy importante. Y lo que vemos es una recuperación del bienestar de las personas a través de la importación de bienes de consumo, pero que tienen un peso relativamente pequeño en el total de las importaciones. Y en el crecimiento, justamente en el crecimiento de los consumos, se mide también en unidades, no digo para no hablar de valores a propósito del flagelo de la inflación. Exactamente, sí.
En términos de unidades, obviamente ha habido aumento de precios en el mercado internacional, y entonces la evolución es un poco menor. Con respecto a los países a los cuales nosotros exportamos e importamos, en el comercio mundial, Brasil sigue siendo nuestro principal destino, con un 12,9% en la participación. Le sigue Estados Unidos con un 7%, Chile con un 6%, China con un 6%, India con un 5%, Países Bajos, que de ahí vengo yo, un 5%, ¿sí? Bueno, y el resto de los países, cierto que están por debajo del 3%. En cuanto a las importaciones, a quien principalmente le compramos es a China, casi un 23% es la participación, sigue Brasil con casi un 20%, y en tercer lugar Estados Unidos con casi un 10%. Esa es la composición, digamos, en cuanto exportaciones e importaciones. Exactamente. Es bueno esto de que sea el destino, que sea vasto y que ningún país tenga un peso absoluto, ¿no? Esto de, si bien con Brasil, Argentina exporta el 12% de su producto, son muchos los países a los que se exporta, por lo cual no se es tan dependiente de una sola economía, ¿no? Claro, prácticamente la mitad, Ariel, de nuestras exportaciones, el 45%, se distribuye en lo que en las estadísticas llaman el resto, lo cual significa que tienen un peso menor al 2%. Por lo tanto, esta diversificación o esta multilateralidad que, es muy importante, claro, justamente para evitar los riesgos. Por supuesto que las grandes economías muchas veces provocan efectos repercusión, que se llaman, y afectan al resto de las economías, pero no tener concentradas nuestras exportaciones en un único país es importante. Y también, bueno, se ve que con estos datos, el panorama complejo de que una economía nacional como la Argentina nunca, desde la modernidad, digamos, desde hace poco, desde la globalización, nunca está aislada. Por lo tanto, las repercusiones, el efecto mariposa existe, digamos. Basta que alguien toque alguna palanca económica en algún lugar que repercute en el resto, ¿no? Exactamente. Buscando un poquito de información de lo que nos decía Ariel respecto de las variaciones en precios y cantidades, el valor, digamos, la variación de los bienes de consumo fue del 26,9%, que se distribuye un 21,8% en cantidades, es decir, ha habido un aumento de un 21,8% y 4,2% en precios. Por precio, claro. Donde se ve una variación muy importante, esto de que los combustibles crecieron un 203%, claro, es porque las cantidades aumentaron un 72%, pero los precios un 74%. Claro. Ahí podemos ver... Que es lo que marcaba recién Carolina. Exactamente. Claro. ¿Sí? Y en combustible y energía que nosotros exportamos, que aumentaron un 192%, las cantidades fueron un 78,5%. Fíjense que ahí la balanza en cantidades nos da que exportamos más de lo que importamos. ¿Sí? Y en términos de precios aumentaron un 63,5% frente a que las importaciones aumentaron un 74%. Eso es lo que nos da que la balanza en valores sea negativo. No, nos da negativo. Claro. Esto, el gasoducto Kirchner, ¿se tiene previsto en cuánto va a mejorar esta relación de importación energética? Bueno, todo esto tiene que ver con el proyecto de Vaca Muerta. Es decir, con Vaca Muerta nosotros, digamos, todas las inversiones que se hagan para poder aprovechar adecuadamente Vaca Muerta, dentro de ello el gasoducto Kirchner, nos va a permitir, primero, no depender de, digamos, estos vaivenes internacionales de los precios, del precio del gas, nos va a permitir exportar, además, es decir, beneficiarnos de los aumentos de precio, y va a dar una situación bastante importante que es comparable, digamos,
a lo que fue la expansión, se lo compara como la expansión de la frontera agrícola digamos, en la generación de los 80, ¿cierto? De 1880. Bueno, ojalá. Muchas gracias, Raúl. Clarísimo, como siempre. Buenísimo Gracias. hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.